Buenos días, queridos hermanos. En esta preciosa mañana, pues les saludamos desde aquí, desde El Salvador. Y vamos a estudiar esta mañana el libro de Zacarías, el capítulo 10. Lastimosamente, pues no vamos a poder estudiar todo el capítulo entero, sino que solamente 3 versículos. A lo sumo quizás el número 1 y número 2. Pero vamos a tratar de sacar las riquezas más importantes de estos 2 versos, o 3 si es posible, porque todo el capítulo de Zacarías 10 tiene muchas riquezas, mensajes que el Señor manda. Y he estado estudiando el libro de Zacarías por algunos días, ya van como 2 semanas que he estado inquietada ahí, y me doy cuenta de que el libro de Zacarías pues va a tener cada capítulo va a tener un segundo cumplimiento en el tiempo del fin. Y en verdad, pues ya está teniendo su cumplimiento, ¿verdad? Vamos a tener una palabra de oración antes de entrar a andar en el tema, y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda dar su Espíritu Santo para poder entender estas grandes verdades que se encuentran en su palabra. Oremos, Señor Dios y Padre nuestro. Alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. En esta hora pues estamos delante de su presencia, Señor, reconociendo que usted es nuestro creador, nuestro redentor, Señor, nuestro sustentador. Y ya que es nuestro sustentador, venimos a implorarle la unción de su Espíritu Santo. Denos una doble porción de su Espíritu para poder entender esas maravillas de su santa palabra, Señor. Enséñanos como a niños, Señor, porque somos niños necesitados de su enseñanza, oh Padre bendito. Háganos humildes, Señor, de corazón, para que usted pueda manifestarse en nuestras vidas. Bendiga su palabra en esta hora, bendiga los oídos que van a oír este mensaje, porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Decíamos que el libro de Zacarías va a tener un segundo cumplimiento en el tiempo del fin. Ahí podemos ver en Zacarías 2, pues podemos ver que los propósitos de Dios, queridos hermanos, siempre han sido los mismos. Él tiene sus propósitos con sus hijos, de los hijos de Dios que tiene aquí en esta tierra. Y el propósito que Él tiene es darles la herencia eterna, sus riquezas, ¿verdad? Su reino, que va a ser un reino eterno. Y entonces cuando estos hijos de Él nos convirtamos en hijos obedientes, finalmente pues Él va a reflejar su gloria en nosotros, y los propósitos de Dios se habrán cumplido y Él podrá establecer su reino, ¿verdad? Él ya recibió su reino según Daniel 7, capítulo 7, pero lo va a recibir finalmente cuando se termine el juicio investigador y se coloque el sello de Dios sobre los hijos obedientes a Él. En el capítulo 3 pues tenemos allí el sacerdote a Josué vestido con una vestimenta sucia, ¿verdad? Y está representado allí rogándole, ahí conversando con el ángel, teniendo un acusador que es Satanás. Y lo mismo está ocurriendo, queridos hermanos, en el santuario celestial. Se está llevando una obra de limpieza. El Señor nos quiere quitar nuestras vestiduras viles, nuestras vestiduras, como le quise decir, manchadas por el pecado, y nos quiere dar vestiduras blancas. Así es que ese es el trabajo que está haciendo. Por eso es que el libro de Zacarías tiene un segundo cumplimiento en el tiempo del fin. Y los que estén triunfando, pecado sobre pecado, pues recibirán al final el vestido blanco, ese vestido blanco tan ansiado, ese vestido blanco tan deseado, porque no queremos que el rey entre y nos examine y nos encuentre con ese vestido sucio y nos diga: ¿y cómo entraste aquí? Así como le dijo a ese que se había entrado a las bodas, ¿verdad? Así es que
Ese es el capítulo 3. En el capítulo 4 pues vemos allí que el Señor pues este capítulo está lleno de valor para todos aquellos que estamos en este proceso de redención, hermanos, porque allí podemos ver a Zorobabel, que ha ido a Jerusalén a reconstruir la casa del Señor, porque la casa del Señor estaba botada, los muros, las paredes estaban botadas. Pero esto también tiene un segundo cumplimiento, porque así como llamó a Zorobabel, el Señor pues nos ha llamado a nosotros para ser reparadores de portillos, ¿verdad? Para exaltar la ley de Dios y prepararle un pueblo puro y santo para que pueda resistir en el tiempo del fin. Así es que, queridos hermanos, el Señor, pues, los pensamientos de Él son grandes hacia nosotros y nosotros debemos de tomar eso muy en cuenta. Tenemos ahí, pues, el libro de Malaquías también. El libro de Malaquías es un gran llamado para nosotros, queridos hermanos, especialmente el capítulo 4 de Malaquías, donde vemos de que es llamado el profeta Elías a hacer un trabajo de restauración, y en esta época, justamente antes de la venida de Cristo, en las nubes de los cielos, el Señor llama a hombres que preparen al pueblo de Dios para poder estar de pie en ese gran día del Señor. Así como dice el capítulo 6 de Apocalipsis, que dice, ¿y quién podrá estar de pie cuando Él se levante? ¿Quién podrá estar de pie? Y entonces la misma Biblia se responde y vemos ahí que los únicos que pueden estar de pie, según el capítulo 14 de Apocalipsis, son los 144,000 que tienen el sello de Dios en su frente, el nombre del Padre y del Cordero en sus frentes. Así es que vemos ahí que todo esto tiene un cumplimiento y estos son principios bíblicos que el Señor ha dejado en su palabra, porque ahí podemos ver en Primera de Corintios podemos ver nosotros capítulo 10, estos son los principios que son aplicables, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice capítulo 10, 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes hemos alcanzado los fines de este siglo. Es más, el verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, o sea, las cosas del pasado siempre han sucedido como ejemplo para nosotros, o sea, para los que estamos viviendo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, la codicia sabemos que nos lleva al pecado y el pecado es la separación de Dios y el hombre. Así es que, pero el que más nos presenta con más amplitud estos principios que se van a volver a repetir es el libro de Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 1, verso 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada, dice el sabio Salomón, hay nuevo debajo del sol. O sea, lo que fue, será. Entonces se van a volver a repetir muchas cosas porque la historia del pueblo de Israel para entrar a la Canaán terrenal es nuestra historia para entrar en la Canaán celestial. Así es que vamos a ir al libro de Zacarías capítulo 10. Vamos a empezar a leer los 3 versos que vamos a leer, ojalá que los podamos desarrollar, pero antes déjeme decirle algo también, antes de comenzar, se me quedó atrás, pero se los tengo que decir para que lleguemos al lineamiento. En el libro de Joel, capítulo 2, se nos presenta el derramamiento del Espíritu Santo.
¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo, que Hechos de los Apóstoles confirma que esa fue la promesa que había hecho el profeta Joel. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo en la época de los apóstoles tipifica la lluvia temprana. Y la lluvia tardía será al final, o sea, al final cuando Cristo pues esté sellando a sus hijos, Él va a derramar su espíritu sobre todos sus hijos y pues ese será la lluvia tardía porque eso va a preparar al pueblo para poder subsistir sin intercesor. Así es que, queridos hermanos, el profeta Joel también tiene un segundo cumplimiento, ¿verdad? Pero antes que pueda suceder eso, fíjese bien, en el capítulo 8 de Zacarías nos presenta una obra de restauración. O sea, las palabras que se le dijeron al profeta Zacarías en el capítulo 8 es un tipo de la restauración espiritual que debe venir al pueblo de Israel espiritual, o sea, la iglesia adventista del séptimo día, que Dios ha escogido como depositaria de todas estas verdades, y eso lo pueden encontrar aquellos que les gusta indagar en manuscritos 49-1908, ¿verdad? En la página 1175. Así es que esa es la cita de Joel. Y la cita de Zacarías, pues la pueden encontrar en la carta 42-1912. Dice que tendrá el cumplimiento de que es un tipo de la restauración espiritual que deben de tener los hijos antes de entrar, y el capítulo 9 de Zacarías pues nos habla de que el mundo gentil estuvo en tinieblas cuando los judíos fueron llamados a ser luz en la tierra. Entonces dice de que la oscuridad de los gentiles se le acredita a la nación judía, pero ahora la oscuridad, queridos hermanos, porque lo que fue será, la oscuridad que experimenta el mundo, porque el mundo ha sido envuelto en tinieblas, se nos va a acreditar a nosotros porque nosotros somos la luz del mundo. Y si el mundo está en tinieblas porque nosotros no hemos brillado a la altura de este gran mensaje que Dios nos ha dado para presentarlo al mundo, queridos hermanos. Así es que vamos a leer Zacarías 10, ya abrimos nuestra Biblia en Zacarías 10, y dice, Zacarías 10, dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. El verso 3 dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Así que estos son los versículos. No sabemos si lo vamos a cubrir los tres, pero si podemos, alabado sea el Señor, y si no, pues nos quedamos con lo que el Señor nos dé esta mañana. Así es que aquí Zacarías, queridos hermanos, afirma que el pueblo de Dios recibirá estas bendiciones prometidas y si él busca de todo corazón al Señor y no a los ídolos. Por eso el verso 2 habla de los ídolos, los terafines. Dice que los terafines, o sea, los ídolos falsos, los falsos profetas, como le quiera llamar, y los adivinos han hablado mentira, han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, dice, sí, ¿verdad? Y por lo cual el pueblo vaga, o sea,
si nosotros no prestamos oído a la voz de Jehová y nos vamos a buscar las bendiciones en estos terafines, en estos vanos oráculos, en los adivinadores, decía alguien por ahí, oye decir de que hoy el pueblo de Dios pues ya no cree en las profecías, que hoy lo que cree es en las profecías de los Simpsons, ¿verdad? Y a mí me causó pues un poco de temor, un poco porque la gente pues está abandonando mucho los principios bíblicos en estas horas cruciales que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Pero el Señor dice que nosotros vamos a recibir esas bendiciones siempre y cuando escuchemos la voz del Señor y seamos obedientes y no escuchemos la voz de los ídolos, ¿verdad? Entonces hay una seguridad de abundancia y riqueza espiritual, y dice que eso hace que el profeta, o sea, en este caso Zacarías, pues amoneste al pueblo a que confíe solamente en Dios y no en los oráculos vanos, ¿verdad? Entonces, si nosotros confiamos solamente en Dios, está la promesa allí, dice, porque yo haré relámpagos, o sea, Él va a traer relámpagos, miren lo que dice, y os daré lluvia abundante, o sea, esa lluvia abundante dice que trae hasta relámpagos, ¿verdad? Y es maravilloso, queridos hermanos, saber eso, porque el Señor emplea esta figura de la lluvia tardía para describir el derramamiento especial del Espíritu Santo en los últimos días. Acuérdense lo que hablamos de Joel 2, de capítulo 23 al 28, ¿verdad? Pero hay una premisa ahí en Joel que el derramamiento del Espíritu Santo no va a venir sin antes que el pueblo se arrepienta, porque ese es la condición, o sea, arrepentirnos completamente de nuestros pecados y ya nunca volverlos a cometer jamás. O sea, ser un pueblo limpio, un pueblo puro, un pueblo santo, que es lo que está esperando el Señor. Él no está esperando a nadie más, Él lo único que está esperando es su pueblo purificado. Media vez Él tenga el pueblo purificado, Él hace, en un abrir y cerrar de ojos, hace lo demás. ¿Queremos irnos a casa? Purifiquemos. ¿Queremos seguir en este mundo lleno de pecado y contaminarnos más y hasta perdernos? Pues no nos consagremos. Eso es decisión de cada quien. Yo no les estoy invitando a que no se consagren, sino a decirle que hay solamente dos caminos: el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. El Señor quiere que tomemos el camino de la obediencia. Así es que, queridos hermanos, aquí el profeta pues nos amonesta en cuanto a esto, y pues ahí dice que el Señor está contra los pastores. O sea, el Señor está contra los pastores que se ha encendido el enojo de Él y dice que los castigará, ¿verdad? Que los castigará, pero Él visitará la casa de Judá. O sea, esa es la promesa, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, el profeta aquí, el libro de Zacarías, pues nos habla cosas muy bonitas, cosas agradables, y vamos a tener la aplicación de estos versos que hemos leído y las vamos a aplicar de la siguiente manera, ¿verdad? Dice ahí, orad por la lluvia tardía. O sea, en Zacarías dice, orad por la lluvia tardía. O sea, esa es la primera orden que da el Señor, orad por la lluvia tardía. Entonces yo pregunto, allí dice pedir, pero realmente es orad. O sea, orar es pedir. Dice, el que busca halla, el que llama se le abre y el que pide recibe, ¿verdad? Así es que dice, pedid a Jehová la lluvia en la estación tardía, y Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Mire, querido hermano, el Señor usa estos fenómenos naturales. En Oriente, generalmente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine, ¿verdad? Para que
brote la semilla. Gracias a la influencia de estas precipitaciones, o sea, de esta lluvia, primeras, tempranas, que se le llama, y esas semillas se fertilizan y aparecen los tiernos brotes, así como cuando usted está germinando algo, ¿verdad? Entonces la lluvia tardía, hermanos, cae hacia el fin de la temporada, cuando ya el fruto ya está maduro y el grano ya está preparado para que sea segado, ¿verdad? El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra, queridos hermanos, esa gran obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y así como el rocío y la lluvia caen al principio, o sea, cae un rocío y la lluvia temprana para que la semilla germine, y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo su papel a través de las etapas del proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano, queridos hermanos, representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones. Cuando el grano está maduro, cuando usted está maduro, usted el proceso ya terminó, el proceso de la gracia terminó, ¿verdad? Quizás algunos nos hemos quedado ahí, como dicen aquí en mi país, entre maduros y verdes, ¿verdad? Que estamos duros y aguados por un lado y duros por otro, y no queremos madurar, como le quisiera decir, en el proceso natural de su maduración, porque estamos luchando contra Dios, no queremos rendir nuestro yo, nuestro ego, no queremos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús, pero mediante el poder del Espíritu Santo, dice el Señor que se ha de perfeccionar el carácter, la imagen moral de Dios en nosotros. Nosotros debemos de ser totalmente transformados a imagen y semejanza de Cristo, queridos hermanos. Y la lluvia tardía que madura la cosecha, de la tierra, representa la gracia espiritual que va a preparar a mí, a ti, a la iglesia para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero tiene que haber grano, o sea, primero tiene que haber hierba, luego espiga y después un grano lleno en la espiga. Así es que, queridos hermanos, yo voy a leer algo aquí que es aplicable a lo que estamos estudiando. Y esto lo van a encontrar, queridos hermanos, en el libro de Testimonios para los Ministros. En el libro de Testimonios para los Ministros, queridos, se encuentra este capítulo que es especialmente que habla de Zacarías 10. Y ahí tenemos, pues, yo no lo voy a leer todo el capítulo porque me tardaría mucho, pero voy a tocar ciertos puntos. Ustedes revisen el capítulo, se llama Orad por la lluvia tardía, porque si nosotros, queridos hermanos, fíjense lo que lo voy a decir, hemos recibido la lluvia temprana, pero solo nos hemos quedado con la lluvia temprana, no hemos, ¿cómo le quisiera decir? No hemos hecho, no hemos apreciado todas las gracias que el Señor nos ha mandado, bien difícilmente vamos a obtener la lluvia tardía. Y si nosotros quisiéramos la lluvia tardía no puede venir si no ha venido la lluvia temprana. Así es que algunos de nosotros tal vez no tengamos ni la lluvia temprana ni la lluvia tardía, pero ojalá pues que tengamos la lluvia temprana para prepararnos para recibir la lluvia tardía y que en el proceso que tenemos de ser hijos de Dios podamos haber crecido en gracia y en sabiduría. Voy a leer en la página 508 de Testimonios para los Ministros, voy a leer ciertos párrafos para hacer las aplicaciones
qué debemos de hacer, pero voy a ir a la página anterior para retomar. Bueno, vamos a leer realmente la página 507 primero, queridos hermanos. Así es que dice aquí, muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana, lo que estamos hablando. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Estos están cometiendo una terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, al darle su luz y conocimiento, debe progresar continuamente. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. O sea, yo tengo que ser consciente de mi propia necesidad. Queridos hermanos, el Señor Jesús presentó las bases de su reino espiritual en San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y en el capítulo 7, Él da ciertas premisas, ciertos consejos para poder entrar en el reino de los cielos. Así es que Él dice ahí, bienaventurados los pobres de espíritu. Comienza Él a presentar esta bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero lastimosamente dice los pobres en espíritu. O sea, yo me tengo que considerar pobre en espíritu y por eso tengo que pedirle al Señor el Espíritu Santo. Eliseo se consideraba pobre en espíritu porque él no se conformó con pedirle el Espíritu Santo al Señor, sino que le pidió a través de Elías una doble porción del Espíritu, y nosotros también necesitamos una doble porción del Espíritu porque estamos viviendo tiempos muy solemnes y el Espíritu tiene que trabajar mucho en nosotros para que nosotros podamos discernir los tiempos en que estamos viviendo. Mire, los tiempos en que estamos viviendo, yo voy a hacer una pausa aquí. Dice, evento de los últimos días, página 15, dice que solamente aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Eso es lo que dice en evento de los últimos días. Pero en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, está más ampliado. Fíjese bien lo que dice. Los que se coloquen bajo el control divino para ser guiados por el Señor, se darán cuenta del firme curso de los acontecimientos ordenados por Él, bajo la inspiración del Espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo. No volverán a detenerse impotentes, apuntando a las cosas que no pueden hacer. Se dirigirán hacia la batalla vestidos con toda la armadura del cielo. ¿A qué se refiere esto, queridos hermanos? Se refiere a la armadura que se encuentra en Efesios capítulo 6, queridos hermanos. En Efesios capítulo 6 nosotros tenemos esa armadura que dice la palabra de Dios aquí. Dice, vestidos, verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la armadura de Dios? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso dice en 1 Corintios 10, dice el 11, o 12 parece que es, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y entonces empieza a describir cuáles son las partes de la armadura de Dios y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí dice, pues eso mismo, que dice que nosotros nos debemos de poner toda la armadura de Dios. Así es que dice aquí, retomo, dice, todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. Por eso fuimos a Mateo 5, porque esos pobres en espíritu necesitaban el Espíritu Santo porque ellos veían su propia necesidad. Pero resulta que la iglesia de la Odisea no ve la necesidad, o sea, ella se cree rica porque se ha enriquecido, dice que no tiene necesidad de nada. Y ese es el problema, que nosotros a veces decimos que no tenemos necesidad de nada porque tenemos vasto conocimiento, pero solo es teoría, no es práctica. Y aquí esta salvación ¿cómo le quise decir? No se va a resolver con teoría, queridos hermanos. Aquí la salvación se va a resolver con vivir una vida santa, piadosa. Por eso el apóstol Pedro dice, si vosotros sabéis que están viviendo en el tiempo, ¿cómo no querráis vivir en santa y piadosa manera de vivir? O sea, mostrar que sí de verdad creemos, mostrar al mundo que sí de verdad creemos que el Señor está a las puertas. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues mostrándole al mundo que vivimos vidas piadosas, que vivimos vidas que nos estamos purificando, que no somos chismosos, que andamos hablando del vecino, que hemos vencido todo pecado, que cuando alguien nos insulte nosotros no respondamos. En fin, ustedes saben todas las premisas de la Biblia, queridos hermanos. Así es que sigo leyendo, dice, el corazón debe de estar exento de contaminación y limpio para que en él more el Espíritu Santo. Fíjense bien, el corazón debe estar exento de contaminación y limpio. Pero ¿cómo yo puedo hacer eso, queridos hermanos, que mi corazón esté exento de contaminación y limpio? Si el profeta Jeremías declara en su palabra, en el capítulo 17 de Jeremías, declara en su palabra, dice aquí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces dice allí el verso 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esa es la obra que está haciendo el Señor en el santuario, queridos hermanos, escudriñando nuestros corazones, a ver si hay iniquidad en nosotros, a ver si hay pecado en nosotros, porque nosotros no podemos entender nuestros propios errores, así como lo dice el Salmo 19. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuándo lo venimos a entender? Cuando ese trabajo maravilloso, esa obra maravillosa del Espíritu Santo nos quebranta y nos convence de pecado. Pero la Odisea dice que no tiene necesidad de nada. El Señor está tocando a la puerta de su corazón y ella dice, no, yo soy rica, yo no tengo necesidad de nada, pero el Señor la declara que es pobre, descuitada, ciega y desnuda. Y le dice y le da los consejos que tiene que hacer la Odisea para poder ser restaurada, ¿verdad? Así esos consejos son para todos nosotros porque todos nosotros somos adventistas del séptimo día, excepto algunos que van a oír este mensaje que tal vez no pertenecen a la iglesia del séptimo día, pero sí la iglesia del séptimo día, queridos hermanos, cree que sí, el Señor puede restaurar el carácter, nos puede dar la victoria sobre el pecado para tener un pueblo santo, un pueblo unido en todas sus doctrinas bíblicas
y siguiendo la voluntad de Dios. Así es que sigo leyendo y dice, ¿cómo lograr? O sea, el corazón debe estar exento de contaminación y limpio. Y por eso yo pregunté, ¿cómo lograr que mi corazón esté vacío de contaminación y limpio? ¿Cómo lograr esto? Si Jeremías dice que mi corazón es engañoso y perverso. Entonces aquí da la respuesta la profeta y dice, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Qué hicieron esos 10 días que ellos estuvieron en el aposento alto? En el aposento alto ya nadie quería ser anciano, ya nadie peleaba, ya nadie se envidiaba, ya nadie tenía orgullo. Entonces ellos empezaron a verse, ¿cómo le quise decir?, constreñidos por el Espíritu Santo, y al haberse pedido perdón, al haber logrado esa unidad que ellos necesitaban para que el Espíritu Santo sea derramado, entonces el Señor derramó su Espíritu Santo con lo que estaba acá aconteciendo ahí en el cielo cuando Él se fue la primera vez, ¿verdad? No necesito predicarles de eso. Así es que, queridos hermanos, solamente así vamos a poder lograr que nuestro corazón sea limpio y puro. Es más, cuando leemos la palabra de Dios, queridos hermanos, cuando leemos la palabra de Dios en el Salmo 32, dice lo siguiente, vamos a leer el Salmo capítulo 32, dice aquí, mire, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, está limpio el corazón, no está contaminado. Y eso es lo que debemos de hacer, porque mire, el salmista se dio cuenta que mientras él callaba, dice, mientras yo callé, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré. O sea, queridos hermanos, si yo tengo pecado, debo de declarárselo al Señor. En mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y yo a veces le digo, Señor, dígame mis iniquidades que yo tengo, porque yo no me las puedo ver, pero usted sí me las puede ver. Entonces dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad del pecado. Pero algunos pues estamos en el grupo de estos que no podemos ver nuestros propios errores, así como dice el Salmo 19, dice, ¿quién podrá, dice el verso 12, entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias. Y entonces le pide ahí el salmista que sus dichos de su boca sean gratos ante la presencia de Dios. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Realmente, hermanos, queridos hermanos, el Señor está esperando, pero el Señor no va a esperar por nosotros para siempre. Ya el tiempo de la gracia está por cerrarse, queridos hermanos, y nosotros no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Así es que vamos a leer el otro párrafo y dice de la siguiente manera, este está en la página 508, dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, es la página 508, párrafo 2. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, no os conforméis con la idea, con la idea de que la lluvia va a caer a su debido tiempo. Pedirla. El crecimiento y la maduración de la semilla no dependen del agricultor. Solo Dios puede madurar la cosecha, o sea, ese es el trabajo de Dios. Pero se requiere la cooperación del hombre.
Mire, querido hermano, ahí cuando dice se requiere la cooperación del hombre, allí yo me voy a detener un poquito y yo les voy a explicar algo que el Señor pues ya declaró en su palabra. En su palabra el Señor declara lo siguiente. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos salvos. Esa es una realidad. Esa es solo una realidad y solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. O sea, y el Señor quiere que avancemos diariamente en esa luz para que seamos luz en este mundo lleno de tinieblas. Entonces dice que Él no va a hacer nada, no va a hacer nada. O sea, ahí dice, en la página 508 dice, el crecimiento y la maduración da la semilla, y de la semilla no depende del agricultor, solo Dios puede madurar la cosecha, pero se requiere la cooperación del hombre. Y cuando dice se requiere la cooperación del hombre, en el libro Su Maravillosa Gracia, el 7 de noviembre, para aquellos que les gusta ir y sería bueno, queridos hermanos, que hicieran eso. Fíjense que nosotros, queridos hermanos, no, ¿cómo le quise decir? No podemos, voy a leer este texto, no podemos, ¿cómo le quisiera decir? Dar por sentado todo lo que nosotros, o sea, los predicadores o los que tratan de enseñar la Biblia, pues decimos, así es y así tiene que ser, ¿verdad? Dice aquí en Testimonios para los Ministros, página 105, dice, no podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él es infalible. Nosotros nos podemos equivocar, ¿verdad? Y cuando nosotros nos demos cuenta de que nosotros no nos hemos equivocado, pues abandonar nuestras ideas, porque eso no, o sea, esta verdad no se basa en ideas, no se basa en lo que yo pienso, sino en principios bíblicos, ¿verdad? Así como dice Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a eso es porque no les ha amanecido. Entonces, la pregunta es aquí, no es la pregunta, sino que dice que Él va a hacer la obra, sí, pero necesita la cooperación del hombre. Entonces, en el libro Su Maravillosa Gracia, 7 de noviembre, dice de la siguiente manera, Dios llama a todos los que quieran venir a beber de las aguas de la vida gratuitamente. El poder de Dios es el supremo factor de eficiencia, el poder de Dios, en la gran obra de obtener la victoria sobre el mundo, sobre el diablo y la carne. Esa declaración, queridos hermanos, se encuentra en Eventos de los Últimos Días. En Eventos de los Últimos Días, queridos hermanos, en la página 225 dice que solamente aquellos que tengan la victoria sobre el mundo, sobre el diablo y sobre la carne, recibirán el sello del Dios vivo. Y también lo dice Testimonios para los Ministros, página 445. También lo encontramos esa declaración. La encontramos, dice, por 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así es que esa declaración la encontramos allí. Y sigue diciendo Su Maravillosa Gracia. Está de acuerdo con el plan divino que sigamos cada rayo de luz dado por Dios. Si nosotros no seguimos cada rayo de luz dado por Dios, el Señor ya no puede mandar rayos más avanzados que los que tenemos, porque no entenderíamos nada. Por eso es que nosotros quedamos a ciegas. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres, el corazón de los hombres, sino que nosotros al rechazar la luz que Él nos envía, estamos cegándonos nosotros mismos. Y entonces dice,
está de acuerdo con el plan divino que sigamos cada rayo de luz dado por Dios. El hombre no puede llevar a cabo nada sin Dios. Y eso es bíblico porque dice en San Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Y dice, y Dios ha trazado un plan de tal manera que no va a llevar a cabo nada, nada. Subrayen esa palabra ahí en su maravillosa gracia. Dice que no va a llevar a cabo nada en lo que se refiere a la restauración de la raza humana sin la cooperación de lo humano con lo divino. La parte que se requiere de que el hombre realice es inconmensurablemente pequeña. No obstante, en el plan de Dios es justamente la parte necesaria para que la obra alcance el buen éxito. Eso se llama justificación por la fe. ¿Y qué es justificación por la fe? ¿Qué significa eso? Justificación por la fe, en Testimonios para los Ministros, el libro que tengo en mi mano, en la página 456, da la definición que es justificación por la fe. Y dice, en la página 456, el último párrafo, dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. O sea, abate la gloria, dice que abate en el polvo la gloria del hombre. ¿Qué acaso tiene gloria el hombre? No, el hombre no tiene gloria, nosotros somos seres caídos. Lo que pasa es que nosotros, en vez de glorificar a Dios, nos hemos glorificado nosotros. Por eso pensamos que nosotros tenemos gloria, pero nuestro carácter no se puede llamar gloria, o sea, tal vez en el sentido humano, pero en el sentido divino, la gloria de Dios es su carácter, su ley. Nosotros, seres humanos, hemos perdido la ley. Entonces, dice ahí que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer él mismo. Eso es lo que es la justificación por la fe. Y entonces, sigo leyendo aquí en la página 508. Dice aquí, ¿qué es la justificación de la fe? Ahora bien, en Jeremías, vamos a ir al libro de Jeremías, queridos hermanos, 13:23, o mejor lo toco después, Jeremías 13:23, lo voy a tocar después. Vamos a ir a la página 510. En la página 510, el párrafo 3 de la página 510, dice, voy a leer el párrafo 2 también. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el hombre que fue llamado por Dios para reconstruir el templo de Jerusalén cuando estaba en ruinas, en la época de Nehemías. Estos se llaman los constructores que Dios llamó para reconstruir el templo, ¿verdad? Necesita el Señor Zorobabeles, Nehemías modernos en este día para reconstruir los muros de Sion porque está en ruinas. Y ya no vamos a dar cuenta porque está en ruinas. Y entonces dice aquí, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza. O sea, no podemos llevar a nadie con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Solamente el Espíritu puede quebrantar el corazón de la persona, ¿verdad? Y dice aquí, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. De los dos olivos, el aceite áureo
fluía a través de los tubos de oro, de los depósitos de los candelabros, y de allí a las lámparas de oro que alumbraban el santuario. De la misma manera, o sea, hoy va a ser la comparación a los tiempos finales. De la misma manera, por medio de los santos que están en la presencia de Dios, se imparte su espíritu a los seres humanos consagrados al servicio de Dios. La misión de los dos ungidos consiste en impartir luz y poder al pueblo de Dios. Están en la presencia de Dios para recibir bendiciones en favor de nosotros, así como los olivos se vacían en los tubos de oro. Fíjese bien, los olivos se vacían en los tubos de oro. Los mensajeros celestiales tratan de transmitir todo lo que reciben de Dios, la totalidad del tesoro celestial. Aguarda que lo que pidamos y recibamos, y a medida que nos llegue la bendición, debemos impartirla a nuestra vez. Así que alimentan las santas lámparas y la iglesia llega a ser portaluz para el mundo. O sea, ¿qué ha pasado? Que como no hay conductos por el cual el Señor pueda derramar su espíritu, no hay conductos consagrados. Entonces la iglesia no puede ser, o sea, está en oscuridad, está ciega todavía porque no se ha arrepentido. Pero vamos a seguir leyendo para llegar a ese pedacito. Esta es la obra que el Señor desea que cada alma preparada realice en este tiempo. Cuando los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos para que no sople hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. Y dice, no hay tiempo para la complacencia propia. Hay que aparejar las lámparas del alma. O sea, hay que aparejarlas, hermano. ¿Y cómo las vamos a aparejar? Recibiendo a través de los conductos el Espíritu Santo, o recibiéndolo nosotros, llegando individualmente a clamarle al Señor que nos dé su Espíritu. Pero en Mateo 25 tenemos esa historia de las 10 vírgenes, que sería bueno que nosotros reexamináramos ese capítulo y que lo reestudiáramos, porque esas vírgenes insensatas no eran hipócritas, ellas amaban al Señor. Y dice ahí que habían 10 vírgenes, unas eran 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces las prudentes se llenaron de ese aceite, o sea, cada vez que la luz venía, ellos aumentaban la luz y trataban de vivir a la luz que tenían, y el Señor les daba más luz y más luz y más luz. Pero las insensatas venían la luz y la rechazaban. Entonces cuando ellos vieron la necesidad que venía el esposo, salieron y le pidieron a las prudentes, y las prudentes le dijeron, no te podemos dar, porque es que el carácter, hermano, no es transferible. Las prudentes crecieron de gracia en gracia y lograron ir venciendo todos los defectos de carácter que ellas tenían, y lograron victoria tras victoria, mientras que las insensatas no pudieron hacerlo, no porque Dios no quería que lo hicieran, sino porque ellas se negaron a hacerlo. Entonces nosotros no queremos estar en ese grupo de las insensatas, nosotros queremos estar en el grupo de las vírgenes prudentes. Así es que sigue diciendo aquí, hay que aparejar las lámparas del alma. Debes de recibir el aceite de la gracia, debes de recibir el aceite de la gracia. Y aquí me voy a detener un poquito porque vamos a ir al libro de Jeremías. El libro de Jeremías, el capítulo 14, está en concordancia con el mensaje de Zacarías. Jeremías capítulo 14, verso 22 dice de la siguiente manera, mire lo que dice, querido hermano. Vamos a leer lo que dice Jeremías 14, 22 y dice de la siguiente manera. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Es lo mismo que dijo Zacarías. Pedid a Jehová, no pidas a los ídolos, o a los oráculos vanos, a los adivinos
falsos. Pedid a Jehová. Y dice, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvia? O sea, ¿pueden ellos, esos ídolos, esos que tienen ojos y no ven, esos que tienen pies y no caminan, esos que tienen oídos y no oyen, podrían darnos lluvia? No, queridos hermanos, el creador del cielo y la tierra es el único poderoso para darnos lluvia, tanto literal como lluvia del Espíritu Santo. Y dice aquí, ¿no eres tú Jehová nuestro Dios? Es una pregunta. En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. O sea, Jeremías dice, en ti esperamos, Señor. Pero fíjese bien, querido hermano, que esta situación es bien gravosa. Bien gravosa porque nosotros vemos aquí, queridos, que el Señor pues quiere hacer una obra y nosotros mismos se la estamos impidiendo, nosotros mismos estamos como interfiriendo en las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y como nosotros ya leímos todas estas declaraciones, vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué es lo que el Señor, qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta situación. En Jeremías 14, 22 hemos leído que no son los ídolos, los oráculos vanos los que nos dan la lluvia, sino que Dios, el creador de los cielos y la tierra. Pero este capítulo, hermanos, de Jeremías 14, el contexto de Jeremías 14, fíjese bien, es Jeremías 13. Jeremías 13. Pero yo no voy a leer Jeremías 13 en esta hora, pero sí les voy a decir algo. El Señor en Jeremías 13, Dios está simbolizando la destrucción de su pueblo con un cinturón de lino, o sea, lo compara, escondido junto al Éufrates, porque le dio una orden a Jeremías. Y con las parábolas de las tinajas, fíjese bien. Eso lo pueden encontrar, queridos hermanos, en el versículo 15, porque dice que esas tinajas están llenas de vino y predicen su embriaguez con calamidades. Pero en el capítulo 14, fíjese bien, sucede algo bien especial. El Señor, porque el verso 22 tiene su contexto. El Señor nos muestra en el capítulo 14 una terrible sequía. Lo vamos a leer. Y entonces Jeremías suplica a Dios por esa terrible sequía. Y Dios no escucha a su pueblo. O sea, no quiere que pongamos por excusa a esos falsos profetas, a esos oráculos vanos. O sea, Él no quiere que nosotros podamos de excusa, porque nos engañaron, porque esto y por lo otro, no. Entonces, mire lo que dice Jeremías 14, dice en el verso 1, leo el verso 1 y dice, palabra de Jehová que vino Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles, los príncipes, enviaron sus criados al agua. O sea, los enviaron al agua. Fíjense bien a dónde los enviaron. Vinieron a las lagunas. Ya sabemos que el mar, las aguas, significan multitudes, pueblos, naciones. Y no hallaron agua, Ellos vinieron al agua y a las lagunas y no hallaron agua. Y entonces dice, volvieron con sus vasijas vacías. O
sea, ¿quiénes son las vasijas vacías? O sea, ¿a quién representa la vasija? La vasija representa a nosotros. Nosotros somos vasijas. Nosotros somos vasijas del Señor que está moldeando en el proceso de purificación del juicio investigador. Pero esas vasijas de las que habla Jeremías dice que volvieron vacías. O sea, en esas vasijas no había aceite, no había Espíritu Santo. En esas vasijas no había sal, no había luz. Estaban vacías. ¿Y qué sentían ellos cuando volvieron con esas vasijas vacías? Dice que se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, dice el verso 3. Porque, dice el verso 4, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Fíjense bien, debe de estudiar esto, hermano. Debemos de estudiar, no ustedes, yo debo de estudiar esto con más detenidamente y profundidad. Y entonces, esa sequía, queridos hermanos, está como diseminándose en todas las iglesias, porque no hay un pan, o sea, no ha hecho germinar, no hay trigo, no hay vino, no hay aceite, no hay nada para hacer ese pan integral, ese pan que va a alimentar en las almas, esa sed que tiene la gente de conocer realmente la verdad. Porque ahorita, queridos hermanos, ya no es tiempo de dar sermoncitos así, es tiempo de hablar la verdad, de decir que Cristo viene, porque estamos en la espera de la inminente venida de Jesús. Todos los sucesos que están aconteciendo nos gritan a voz en cuello que la segunda venida de Jesús está cerca, y yo lo siento en mi corazón, ¿verdad? Lo siento en mi corazón, y yo sé que el Señor pues quiere terminar esta obra, pero nosotros nos hemos interpuesto entre la obra que Él quiere hacer. Él quiere terminarla, pero nosotros no queremos limpiarnos, no queremos sacar la contaminación que hay en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, y queremos seguir en esta posilga llena de pecado, llena de maldad, y queremos vivir asustados, no queremos ese reino maravilloso que Dios nos ofrece. Ahora reflexionemos en esto, queridos hermanos. El profeta Jeremías hace una súplica al Señor, y Dios, Él le dice en el verso 10, dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y le dice él, me dijo entonces Jehová en el verso 14, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, yo no los he enviado, o sea, yo no envié a esos que profetizaban a mi pueblo, no los envié yo, ni les mandé, ni les hablé. Ellos dieron visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón, os profetizan. Y entonces ahí le dice ahí a Jeremías que no ore por el pueblo, no ores. Y entonces en el verso 15, mire, en el capítulo 15, el verso 1, solo lo voy a leer, y le dice el Señor a Jeremías: me dijo Jehová, sí, Moisés y Samuel. Ustedes saben que Moisés y Samuel fueron unos grandes profetas. Moisés figura a Cristo, porque es el libertador. Y Moisés, y Samuel era juez, era sacerdote y era profeta. Tenía tres
tres responsabilidades con el pueblo. Y entonces me dijo a Jehová, dice Jeremías, si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y salgan. Y salgan. Yo no los voy a escuchar. Yo no los voy a escuchar. Entonces el Señor, queridos hermanos, a través de esa sequía que hay en las iglesias, porque estamos mal, hermanos, queridos hermanos. No hay suficientes trabajadores en la viña del Señor que tengan ese conocimiento de la palabra de Dios para poderle dar al rebaño lo que él necesita para este tiempo. Y ahorita hay muchas vasijas vacías, sin aceite, sin luz, sin sal. Y por eso se fueron avergonzados, volvieron avergonzados con las vasijas vacías y confundidos y se cubrieron la cabeza, tenían una gran vergüenza, porque esas vasijas estaban vacías. Y, queridos hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos vasijas llenas. Vacías, sí, pero vacías de orgullo, de pecado, de contaminación. Pero habemos algunas vasijas vacías que todavía, por decirlo así, estamos llenos, pero de nuestra propia opinión, de nuestra propia justicia, pero para el Señor están vacías. Pero esas vasijas sí deben de estar vacías de pecado, de contaminación, para que el Señor pueda colocar en esas vasijas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el aceite, ese aceite que le dio fuerza a esas 5 vírgenes prudentes para poder estar en este tiempo de poca demora antes de la venida de Jesús y poder soportar esa espera, que no nos desesperemos, que esperemos, ¿verdad? Porque el Señor tarde o temprano se manifestará en gloria, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros seamos vasijas llenas, pero llenas del Espíritu Santo, queridos hermanos. Y entonces, eso me hace recordar, queridos, un himno maravilloso que nosotros tenemos, que se llama Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Es el himno 260 y dice de la siguiente manera: Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad, solo tú puedes mi alma salvar. Cual alfarero para tu honor, vasija útil hazme, Señor. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Quita de mi alma toda maldad. Cual blanca nieve, hazla fulgir, y fiel y humilde hazme vivir. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Toda dolencia puedes sanar. Quitas pesares con tu poder. Quieres hacerlos desvanecer. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Mora en mi alma. Dale tu paz para que el mundo vea tu amor, tu obra perfecta, oh buen Salvador. Ese es el himno que me hace recordar, queridos hermanos.
esto que estamos leyendo. Yo solo iba a cantar la primera estrofa, pero me sentí con deseo de cantarlo todo y por eso lo canté todo. Así es que, queridos hermanos, cada uno de nosotros debemos de escudriñar las escrituras para obtener el aceite, para obtener, para hacer la sal de la tierra, para hacer la luz del mundo. Debemos de escudriñar, queridos hermanos, la palabra de Dios por nosotros mismos. Debemos de escudriñarla por nosotros mismos y ya le voy a decir el por qué por nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos llamados a escudriñar la palabra de Dios. Hay un capítulo aquí en la página 105, y ya la hemos leído, pero la vamos a leer otros parrafitos para ir cerrando ya esta meditación. Y el Señor nos manda a que no nos atengamos a los pastores. Yo no puedo depender de un pastor. Sabemos que todos somos falibles. Yo tengo que llegar a la presencia de Cristo, postrarme de rodillas y decirle, Señor, hábleme porque yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero que usted me ayude a ser obediente. Entonces, cada uno de nosotros debemos de escudriñar las escrituras por nosotros mismos. No deberíamos de dejarle ese trabajo al ministro para que el ministro nos escudriñe, o sea, escudriñe la palabra y después nos venga a hablar. A veces el ministro escudriña y después se le olvida lo que ha escudriñado y le viene a hablar sus propias ideas. Entonces, es más, nuestra espiritualidad no depende del ministro, sino de nuestra propia relación que nosotros tengamos con Jesús. El consejo que Jesús dio, nunca lo olvidemos, el consejo que Dios dio, y dijo Él, esto es individualmente para todos, no es una corporación de iglesia, no. Esto es para cada individuo, dice el Señor. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice en San Juan 5:39, a mí, de hecho, ese es uno de mis versículos favoritos. Escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice Jesús, las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis dan testimonio de Jesús. Por eso no podemos quitar ni disminuir de nada. Hay una amonestación tremenda para quitar y disminuir, decir, esto es para los judíos, esto es para los gentiles. No, queridos hermanos. Uno no se puede explicar sin el otro y el otro no se puede entender sin el otro. Así es que de los dos libros, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, perdón. Entonces, ese es el consejo que Dios nos dio, escudriñar las escrituras. Nosotros tenemos que ser como los bereanos. Ahí en Hechos de los Apóstoles, pues capítulo 17 nos habla que dice que los bereanos escuchaban lo que los discípulos les predicaban, pero ellos se iban a sus casas a escudriñar si lo que habían oído era cierto. O sea, nosotros, miren, acostumbramos a oír un predicador y así nos quedamos y decimos amén y tal vez ni hemos ni investigado que si esto que está hablando es verdad o es mentira, una falsa profecía, un falso oráculo, como ahora le dicen a los muchachos de que no se esfuercen mucho por estudiar las escrituras porque mucho conocimiento y no, pues que el Señor nos va a salvar, que el Señor como sea nos va a salvar. Así es que no oigan esos vanos oráculos, oigan la voz del Señor. Así es que, queridos hermanos, estos bereanos eran unos investigadores de la palabra de Dios. Y para ir cerrando, pues vamos a ir cerrando, que es importantísimo recibir la lluvia del Espíritu Santo, porque si no recibimos la lluvia del Espíritu Santo, queridos hermanos, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Dice en el libro de Maranata, dice, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En las iglesias
Oiga bien lo que vamos a leer. En las iglesias se producirá una manifestación maravillosa del poder de Dios. Cuando habla de las iglesias, iglesia, querido hermano, es donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Iglesia puede ser una iglesia donde hay 100, donde hay 500, donde hay 200, donde hay 300, donde hay 3 o 2, donde hay 5. Y que sean sinceros, que sean humildes, que sean transformados, es una iglesia de Dios. En las iglesias se producirá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no afectará a quienes no se hayan humillado ante el Señor y le hayan abierto las puertas de su corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. O sea, no podrá afectar, o sea, esta obra maravillosa, esta manifestación maravillosa no podrá afectar a aquellos que no se hayan humillado y que no le hayan abierto la puerta del corazón a Dios. Ahora bien, sigue diciendo, mediante la confesión y el arrepentimiento, en su ceguera, oiga bien, póngale atención a esta palabra, en su ceguera, ¿quiénes son ciegos? Bueno, la verdad es que todos somos ciegos. En su ceguera hay un grupo que el Señor dice, vosotros estáis ciegos, no pueden ver. Y dice, en su ceguera, los tales verán la manifestación del poder que alumbrará la tierra con la gloria de Dios como algo peligroso. Algo que suscitará sus temores y se obstinarán en hacerle frente. O sea, se opondrán a la obra del Señor, puesto que Él no actuará conforme a sus expectativas e ideales, porque ellos tienen expectativas e ideales diferentes al Señor. Y dirán y se preguntarán, ¿por qué no hemos de conocer el Espíritu de Dios? Dirán, si hemos estado en esta obra durante tantos años, el Señor nos ha dado tantas riquezas, tanto conocimiento, ¿cómo que nosotros no vamos a conocer la manifestación del Señor? Ahora una pregunta. ¿Conocieron la manifestación del Señor los judíos? Bueno, lo rechazaron. Algunos abrieron sus ojos, así como José de Arimatea, y abrió los ojos, ¿cómo se llama? Nicodemo, abrió los ojos Pablo, y abrieron los ojos algunos cuantos discípulos, los 12 discípulos abrieron los ojos y reconocieron al Mesías, ¿verdad? Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Natanael dijo, hemos encontrado al Mesías. Y entonces dice ahí, sigo leyendo, y dice, ¿por qué no han respondido a las advertencias y súplicas de los mensajes divinos, sino que han dicho persistentemente, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Esto está sucediendo en las iglesias adventistas, porque ese mensaje es el mensaje de la Odisea. Entonces ellos verán en el avance de los hijos de Dios algo peligroso y dirán, bueno, pero si a nosotros nos ha dado el mensaje, ¿y por qué estos están predicando ahora? ¿Y que nosotros hemos estado en esta obra por mucho tiempo? Dice que verán un peligro en los hijos de Dios. Y sigue diciendo, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. Esto ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir. A menos que estemos avanzando diariamente en la práctica de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá
hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Queridos hermanos, el Señor va a tener un pueblo puro. Lo dice, evento de los últimos días, dice que el Señor va a tener un pueblo puro, listo ya para ser sellado, libre de contaminación, libre de pecado, y entonces se va a cumplir, queridos, en el libro Evento de los últimos días, bajo el zarandeo que está en la página 176, allí pueden leer todo el capítulo, página 176, dice aquí, en la página 183, perdón, dice, voy a repetir esta parte, dice, el gran asunto que pronto afrontaremos, ¿cuál es el gran asunto que pronto afrontaremos? El gran asunto que pronto afrontaremos es la ley dominical. Y se oyen grandes rumores. La bestia empieza a hablar como dragón. La imposición de las leyes dominicales. Dice, el gran asunto que pronto afrontaremos eliminará a todos aquellos a quien Dios no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Aquí está el llamado para nosotros. Si nosotros queremos formar parte de ese pueblo purificado, puro, santificado y verdadero, nosotros tenemos que clamarle al Señor que nos limpie, que nos haga vasijas útiles. Tenemos que estudiar muy profundamente las Escrituras, especialmente esa que dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, y Jehová hará relámpagos. El Señor quiere, y voy a cerrar con esto, el Señor quiere, voy a seguir leyendo, por esta razón que voy a leer, es que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos, para que nadie nos engañe. Miren lo que dice. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para destruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. O sea, no podrán destruir la verdad, no podrán interponerse entre el zarandeo, ya las iglesias están siendo zarandeadas con tanto viento de doctrina, pero el verdadero zarandeo, el que va a separar los hijos de Dios verdaderos, va a ser la ley dominical, porque ahí sí se va a ver quién es quién. Y dice, el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas, y esto a mí me hace temblar. Dice que avienta multitudes como hojas secas. Queridos, esto es tremendo. Y manda a la página 480 de Joyas de los Testimonios, queridos hermanos. Voy a ver si la tengo aquí, 480 de Joyas de los Testimonios. Dice que avienta muchos como hojas secas, como hojas secas. Y aquí dice aquí, bueno, no se lo voy a leer, ustedes búsquenla en la 480, léanlo ustedes porque si no me voy a extender mucho. Y quiero cerrar con esto, leyéndoles este llamado que nos hace Dios en Lucas 18. Voy a cerrar aquí en Lucas 18. En Lucas 18 dice de la siguiente manera.
También dice el verso 1, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, ese es el llamado, orar y no desmayar. A los discípulos cuando se los llevó al Getsemaní, Él les dijo, orad, velad y orad conmigo, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y el verso 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, ese juez injusto, como la viuda insistía que le hiciera justicia, o sea, el juez injusto se le estaba acortando la paciencia. No sucede así con Dios. Dios dice que es paciente, esperando que todos y cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento. Por eso es que no da la orden para soltar los vientos. Y entonces sigue diciendo aquí, sin embargo, verso 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Esta es la parábola que él relató. Ahora oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, o sea, oigan lo que dijo, ¿qué dijo? Como esta mujer me va a agotar la paciencia, le voy a hacer justicia. Y dice el Señor, os digo, dice el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto, pronto. El Señor viene pronto, queridos hermanos, y toda la justicia divina se manifestará con grande poder. Pero aquí cierra esta parábola haciendo una pregunta. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dice Hebreos 12:14. Seguir la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Eso es lo que dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. O sea, dice, sin fe, dice Hebreos 10, es imposible agradar a Dios. Hebreos hace esta declaración, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no debemos de perder la fe. En el verso 6, capítulo 11 de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Y Hebreos 10, cierro con esto. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Ahí está la clave. Dice, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos.
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que Dios nos ayude a avanzar. Avancen, avancen, dice el Señor. Pongan más luz, pongan más aceite, pongan más sal en sus lámparas, en sus vasijas. No retrocedan, avancen, avancen, que yo estoy esperando por ustedes. Avancemos, hermanos, que el Señor nos pueda santificar, que el Señor nos pueda hacer vasijas útiles para su honor. Que el Señor les bendiga en esta hora y que todo lo que hagamos sea para honrarle y para glorificarle. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, vamos a cerrar esta meditación de este día, dándole las gracias, Señor, gracias, Padre eterno, por el poder de su Espíritu Santo, Señor. Su Espíritu, oh Señor, nos ha ayudado, nos ha conducido en esta hora, Señor, y gracias, Señor, por esa porción de su Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por darnos luz. Gracias por hacernos entender. Gracias por habernos escogido, Señor, de la cantera del mundo. Señor, somos tizones arrebatados para su gloria. Ayúdenos en este camino de la Canaán celestial, Señor, que no desmayemos, aunque veamos que usted todavía está reteniendo los vientos, nos está dando esa oportunidad, Señor. No desmayemos. Ayúdenos, denos fuerzas. Y denos fe, y denos, Señor, su santidad, su carácter, porque se lo hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Antes que hubiera estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar forma eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús, un amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación, oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús, un amor
que nunca cambiará. Mucho antes de saber su plan de salvación. Oh, qué bondad a mí me amó Jesús. No temáis, mi paz os doy. Es la paz que el mundo